Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Uf, es como una espada que traspasa el corazón de Pedro. El último encuentro de Pedro con Jesús fue cuando Pedro le había traicionado a Jesús en ese viernes por la mañana. Fue el último encuentro. Ahora, una vez más, Pedro está enfrente de Jesús y la primera pregunta que le hace Jesús es eso: Pedro, ¿do you love me, Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Te imaginas la pregunta? Entonces Pedro responde, no usando la misma palabra, sino que en la Reina Valera vas a encontrar: sí, Señor, te amo. Pero él usa la otra palabra: sí, Señor, te quiero. En vez de decir te amo, porque Jesús usa la palabra ágape. Me amas incondicionalmente, Pedro. Y Pedro usa otro verbo que se traduce como: sí, Señor, te quiero. Jesús vuelve a hacer la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, te quiero. Entonces Jesús, la tercera pregunta, recuerden, Pedro le habría negado 3 veces. 3 veces le había negado. Jesús hace 3 preguntas. Ahora Jesús ya no usa, en la última pregunta Jesús ya no usa la palabra ágape, sino usa la palabra que estaba usando Pedro. Pedro, ¿me quieres? Pedro se quebranta y se queda en shock, sin palabra. Y Pedro apela a la omnisciencia de Jesús, apela al conocimiento de Jesús o acerca de la experiencia de Jesús con Pedro antes de la negación. Y él dice: Señor, tú sabes que te quiero. He allí el quebrantamiento de Pedro y la restauración. Pedro ha sido uno de los cracks entre los 12 apóstoles que, pese a sus debilidades, a mí me encanta la personalidad del apóstol Pedro. Es un gran hombre y pese a sus debilidades, no como cualquier hombre. Para mí, Pedro era un hombre que sus personalidades a veces comete muchos errores hablando, habla de más. Pero cuando tuve encuentro con Jesús, ¿se acuerdan? Jesucristo en la pesca milagrosa, ¿no? Cuando Jesús dijo: echa las redes en este lado, y Pedro dice: oye, come on, man. Nosotros somos los expertos en la pesca. Hemos pescado toda la noche y no hubo nada. No hubo nada. Los peces estaban de vacaciones, dijo Pedro a Jesús. Nosotros los dos somos los expertos y, querido maestro, no nos des las órdenes porque sabemos lo que estamos haciendo. Pero algo que llama la atención de lo que hizo Pedro, él dijo: pero en tu nombre echaré la red. En tu nombre. Yo creo que esa parte es fundamental en la vida cristiana. En tu nombre echaré la red. Pero esa parte también se ha llevado hasta un punto muy místico. Desde un punto místico, y mucha gente ha llevado a ese extremo que cualquier cosa que dices en el nombre de Jesús, en las oraciones, ¿no? Se llevó esa parte en el nombre de Jesús, amén. Piensan que toda esa parte ya está allí, con que dices esa frase como una forma mística. Pero es que Pedro estaba allí enfrente de Jesús. Dice Bocho: oye, saludos, Bocho, ¿cómo te encuentras? Con esa pregunta es una buena pregunta. Pedro, ¿por qué dudó? ¿Acaso no sabía exactamente con quién estaba? No sabía exactamente. Recuerden que los apóstoles tenían un proceso. La revelación ha sido progresiva. Incluso Juan el Bautista, en su momento más crítico, dudaba también de la persona de Jesús.
Juan el Bautista, que bautizó a Jesús en su momento más oscuro, más negro, en su momento más horrible, él manda a sus discípulos a preguntar quién es Jesús, realmente quién eres. Dinos si tú eres el Mesías que ha de venir. Y Jesús no respondió, claro que yo soy el Mesías. No, él va, di a Juan que los ciegos ven, que los cojos son sanados. Di a Juan lo que están viendo, lo que ustedes han visto. Cuenten esto a Juan el Bautista. Y porque Jesús era el Mesías prometido bajo el Antiguo Testamento. Pedro, como un pescador, tenía sus debilidades también en momentos oscuros, y mucha gente también empiezan a dudar de la bondad, de la misericordia, de la soberanía y poder de Dios. Y Pedro dudó cuando anduvo sobre el mar. Claro, la revelación, por eso cuando tú estudias teología bíblica, la revelación era progresiva. Hay cosas que Abraham nunca entendió, cosas que Isaías nunca entendió. Por eso se estudia revelación progresiva. Es decir, desde Adán la profecía venía y se iba progresando. Solo para darles un ejemplo, cuando Dios le dice a Eva que de su descendencia iba a aplastar la cabeza de la serpiente, de Satanás. Y Eva probablemente pensó que era Caín, pero Caín resultó un terrible hombre y pensó que era Abel. Abel fue asesinado, pensó que era Set. Así iban esperando al Mesías. Así empezaban, esperando ese niño. Luego aparece Abraham, ¿no? Con la misma promesa, su descendencia. Y aparece Isaac, luego Jacob, luego los 12 tribus. Luego ellos están en Egipto y entonces Faraón quiso destruir a todos los niños porque Satanás sabe de que hay una promesa. Y así llega la profecía a Isaías que este niño nacería de una virgen. ¿Ven la revelación progresiva? Isaías no comprendía muchas cosas porque en el Antiguo Testamento Isaías miraba como uno de los ejemplos que ponen cuando tú estudias las profecías es que tú puedes ver todas las montañas de punta a punta y no ves que en medio hay valles grandes. Entonces están allí, ven todas las puntas de las montañas y no ven los valles. ¿Qué tan largos son los valles? Y cuando ves en Isaías habla de la venida del Mesías y luego ese Mesías muere en Isaías 53 y seguramente no comprendían ellos, no comprendían porque todavía no ha sido revelado, porque la revelación es progresiva. Llegas a Daniel, ¿no? Daniel recibe las visiones acerca de las 70 semanas, habla de la última semana, los 7 años, y luego llega ante el anciano de días, aparece un hijo. ¿Y quién es este hijo? Y luego este hijo tiene la misma naturaleza que el padre, que ese anciano de días. Y allí el problema, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, mucha gente no comprende porque en el Antiguo Testamento ha sido oscuro. No es que el Antiguo Testamento no habla de la Trinidad, de la deidad de Cristo, del Espíritu Santo, sino que es una revelación progresiva. Por eso cuando empieza el autor de Hebreos a contar que en los primeros días nos ha hablado por medio de profetas. Por medio de profetas. Ahora en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, ¿ven? Y entonces Pedro no comprendía como nosotros comprendemos, porque estaba en un proceso todavía. Y Pedro era un hombre débil, muchachos, era un hombre débil, dudaba mucho, pero después de la resurrección ahí cambió. Cuando realmente vino el Espíritu Santo, le regeneró el corazón de Pedro en Hechos 2. ¿Se acuerdan? Pedro se levanta y predica con potencia y 3,000 personas aceptan a Cristo. 3,000 personas aceptan a Cristo. Entonces, contestando la pregunta de Bocho, una buena pregunta, muchachos, preguntas como esto, y Pedro no sabía exactamente porque todavía no ha sido revelado. ¿Ves? Es una revelación progresiva.
Ahora nosotros comprendemos mucho más que los primeros creyentes. Hay cosas que ellos no comprendían en la antigüedad. Un Abraham no entendía lo que es la deidad de Cristo, por ejemplo, la unión hipostática de Cristo, por ejemplo, la Trinidad, por ejemplo. ¿Cómo es que en Dios subsisten tres personas, por ejemplo? No comprendían exactamente. Y entonces, pero la revelación, por ejemplo, cuando llega Juan escribiendo el Evangelio de Juan en los años 90, después de Cristo, ya la revelación ya estaba culminando, muchachos. Juan era el último apóstol y escribe su Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan empieza: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces ya la revelación se está siendo clarificada. Por eso Pedro, no, hay muchas cosas que no comprendía en su momento. Pero cuando nace de nuevo, hay una experiencia diferente. Así que me encanta el apóstol Pedro. Me encanta por su personalidad. Pese a sus debilidades, era un hombre que hacía preguntas. Era el hombre que no esperaba y sacaba la pregunta. Y cosas así. Cuando estudiamos la vida de los apóstoles, me fascina Pedro. Me fascina. Aún se acuerda, ¿no? Después de haber estado 3 años con Jesucristo y después de la muerte de Cristo, Pedro dice: me voy a pescar. Me voy a pescar una vez más. ¿Se acuerda, no? En el primer llamado de Pedro, primer llamado de Pedro fue por medio de una pesca milagrosa. Y el segundo llamado de Pedro, después que se dijo: me voy a pescar. Me voy a pescar. Entonces, cuando llegas en Juan capítulo 21, cuando Jesús llama de nuevo a Pedro, Jesús va y busca al apóstol Pedro, después de abandonar el ministerio, y llega Jesús a Pedro, después de la resurrección. Es esto que muy, muy llamativo. Oye, esto es muy llamativo psicológicamente porque ustedes de pronto no han escuchado del perro de Pablo, el perro de Pablo, ese que hace experimento, que las cosas, el flashback, por ejemplo, te deja marcado. Pedro niega a Jesucristo 3 veces en una mañana. Pedro niega a Cristo 3 veces. Y algunos psicólogos piensan que Pedro, cada vez que escuchaba el canto de gallo, se acordaba de su negación. Pedro, cada vez que hay un canto de gallo canta, y Pedro le llega el flashback. Ese flashback te destruye. Ustedes no, que han tenido algún mal momento, y luego si escuchaste una canción, alguna música en ese entonces, después de años vuelves a escuchar esa música, te lleva exactamente en ese punto. Y algunos creen que Pedro estaba sufriendo mucho. Entonces en Juan 21 Jesús va y busca a Pedro en una mañana donde Cristo le aparece a Pedro. Cuando él dice: oye, ¿tienen algo de comer? Jesús le pregunta a Pedro después de la resurrección. Y Pedro dice: no tenemos nada. Y Jesús vuelve a decir: oye, echen la red en la mano derecha y van a ver. Y entonces obedece Pedro y echa la red. Allí la pesca milagrosa. Y Juan le dice a Pedro: oye, este es el Señor que está enfrente, está en la orilla del mar, estaba en la ribera del mar. Y Juan le cuenta eso a Pedro, y Pedro se reacciona y se avienta al agua y llega hasta donde está Jesús. He allí la restauración de Pedro. Cuando recuerdan que cuando Jesús le pregunta a Pedro, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Es como una espada que traspasa el corazón de Pedro. El último encuentro de Pedro con Jesús fue cuando Pedro le había traicionado a Jesús en ese viernes por la mañana. Fue el último encuentro. Ahora, una vez más, Pedro está enfrente de Jesús, y la primera pregunta que le hace Jesús es eso: Pedro, ¿do you love me? Pedro, ¿me amas?
¿Te imaginas la pregunta? Entonces Pedro responde, no usando la misma palabra, sino que en la Reina Valera vas a encontrar: "Sí, Señor, te amo", pero él usa la otra palabra: "Sí, Señor, te quiero", en vez de decir: "Te amo", porque Jesús usa la palabra ágape, "me amas incondicionalmente, Pedro", y Pedro usa otro verbo que se traduce como: "Sí, Señor, te quiero". Jesús vuelve a hacer la misma pregunta: "Pedro, ¿me amas?". Y Pedro le dice: "Señor, te quiero". Entonces Jesús, la tercera pregunta, recuerden, Pedro le habría negado 3 veces, 3 veces le había negado. Jesús hace 3 preguntas. Ahora Jesús ya no usa, en la última pregunta Jesús ya no usa la palabra ágape, sino usa la palabra que estaba usando Pedro. Pedro, ¿me quieres? Pedro se quebranta y se queda en shock, sin palabra. Y Pedro apela a la omnisciencia de Jesús, apela al conocimiento de Jesús o acerca de la experiencia de Jesús con Pedro antes de la negación. Y él dice: "Señor, tú sabes que te quiero". Uf, he allí el quebrantamiento de Pedro y la restauración. Era una mañana antes de que salga el sol. Antes de la salida del sol, Pedro ha sido restaurado una vez más. Y allí muchos creen que fue en la misma hora donde Pedro niega a Cristo. Ahora Pedro, después de la restauración, cuando escuchaba el canto de gallo, ya no se acuerda de su negación, sino de su restauración. Hubo un cambio psicológico en Pedro. Algunos creen así. Yo no soy psicólogo, pero algunos psicólogos creen de esa manera, que hubo un cambio psicológico en Pedro, porque cuando escuchaba el canto de gallo le consumía por dentro. Ahora, después de la restauración, vuelve a escuchar el canto del gallo, se acuerda de su promesa: "Señor, tú sabes que te amo". Uf, excelente pregunta. Pedro. Por eso me encanta Pedro, pese a sus debilidades. Después de la restauración de Pedro, querido, su vida ha sido totalmente cambiado. Ya nunca más vas a encontrar el mismo Pedro.